Hola chicos, hoy vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Esta es la tercera ley de los gases y en esta ley lo que vamos a encontrar constante va a ser el volumen, ¿sí? De esta forma la relación va a ser entre presión y temperatura y va a ser una proporción directamente proporcional. Entonces, ¿qué va a suceder a ser directamente proporcional? Si una de las variables aumenta, la otra variable también va a aumentar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si aumenta la presión, la temperatura aumenta. Si una de estas disminuye, la otra disminuye, ¿sí? Y recuerden que aumenta la misma cantidad en cuanto a equivalencias, no en cuanto a valores. Por ejemplo, si aumenta el doble la presión, la temperatura aumenta el doble, ¿sí? Bien, en este caso también la relación es con divisiones en forma de proporción y nosotros lo vamos a representar de esta forma. ¿Por qué? Porque lo resolvemos como resolvíamos la ley anterior, ¿sí? Que multiplicábamos cruzado y nos quedaba esta fórmula. Nosotros ya directamente, con que entendamos que la fórmula de Gay-Lussac es esta y que pasamos a esta fórmula, vamos a partir de esta para no marearnos, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que nos queda es identificar los datos en el problema. Que dice, un gas que posee volumen constante se encuentra a una temperatura de 220 Kelvin. Si se encuentra en ese momento, si en ese momento se encuentra, esa va a ser la temperatura 1, ¿sí? Ejerciendo una presión de 4 atmósferas. Esto viene del enunciado anterior, ¿sí? Se encuentra a una temperatura ejerciendo una presión. Entonces, esta va a ser la presión 1. Siempre esas son las condiciones iniciales, en las condiciones en las cuales se encuentra en ese momento, ¿sí? ¿Cuál será la temperatura final si la presión disminuye a la mitad? Y acá marcamos todo. Disminuye a la mitad, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pasamos estos datos a nuestra tabla de datos. La temperatura inicial son 220 Kelvin. La presión inicial son 4 atmósferas. Y la temperatura es lo que tenemos que averiguar y la presión disminuye a la mitad. O sea que 4 atmósferas lo tenemos que dividir en 2 para saber cuál va a ser la presión 2, que va a ser 2 atmósferas. ¿Sí? Lo dividimos en 2 porque es la mitad. Para seguir con este ejercicio vamos a colocar nuestra fórmula. Y vamos a reemplazar los valores. En donde está la presión 1 ponemos el valor de presión 1, que es 4 atmósferas. Donde está la temperatura 2, en este caso no vamos a dejar nada, no vamos a poner nada, digo, porque no sabemos, es lo que nosotros queremos averiguar. La temperatura 1 vamos a poner los 220 Kelvin y la presión 2, las 2 atmósferas. Seguimos. Lo primero que hacemos es la multiplicación que tenemos de este lado, ¿sí? Esto nos va a dar 440 kelvins por atmósferas. Recuerden que multiplicamos tanto los valores como las unidades, por eso no nos deshacemos de las unidades hasta que encontramos que se repiten, ¿sí? Como veníamos haciendo los mismos ejercicios anteriores. Ahora, este valor que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Nos queda la temperatura 2 es igual a los 440 Kelvin por atmósfera dividido 4 atmósferas. Ahora acá tenemos que hacer dos cosas. Primero, deshacernos de la unidad que se repite, que es la atmósfera. Se repite, entonces se va. Y después dividir el 440 dividido 4, que nos va a dar 110 Kelvin. Este va a ser el resultado de este ejercicio, de nuestra temperatura 2, ¿sí? Súper simple, igual que el anterior, solamente que en este caso se relaciona la presión con la temperatura. La misma forma de pasar la fórmula, la misma forma de resolver, ¿sí? Lo único que es importante tener en cuenta es
reemplazar bien los datos y tener en cuenta cuál es la fórmula de Gay-Lussac, ¿sí? No confundirnos. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo dice, un gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio. Lo mismo, si se encuentra, significa que esa va a ser la presión 1. Cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Temperatura 1. Determinen la presión que tendrá si su temperatura aumenta a 313 Kelvin. Eso sería la temperatura 2. Pasamos estos datos a nuestra tabla de datos. La presión 1, 790 milímetros de mercurio. La temperatura 1, 25 grados Celsius. La temperatura 2, 313 Kelvin. Y la presión es lo que tenemos que averiguar. En este ejercicio lo que tenemos de diferente o la complicación con la que nos encontramos antes de aplicar la fórmula de la ley de Gay-Lussac es que tenemos nuestras variables en unidades diferentes a las que tenemos que utilizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es pasar esto para poder trabajar en presión con atmósferas y en temperatura con Kelvin. Entonces, a los 25 grados Celsius les tenemos que agregar 273 para saber cuántos son los grados Kelvin, ¿sí? Arranco por este porque es muy sencillito. En este va a ser 298 Kelvin, ¿sí? Y en la presión tenemos que realizar un cálculo un poquito más complicadito, pero bastante simple porque nosotros ya venimos trabajando con esto. Decimos que si una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, 790 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas van a ser? ¿Sí? Y resolvemos diciendo que 790 milímetros de mercurio por una atmósfera dividido 760 milímetros de mercurio va a ser igual a X. Y esta X va a ser mi pasaje de la unidad, ¿sí? Que va a ser 1,04 atmósferas. Entonces eso lo reemplazamos acá. Ahora sí tenemos todos los valores con los que tenemos que trabajar. Este y este. ¿Sí? Ahora podemos tranquilamente utilizar la fórmula de la ley de Gay-Lussac para reemplazar los datos. Diciendo que la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2. Y reemplazamos. Tenemos presión 1, 1,04 atmósferas, por, tenemos temperatura 2, 313 Kelvin, es igual a la temperatura 1, los 298 Kelvin, por la presión 2, que es lo que tenemos que calcular. Ahora, lo primero que hacemos, como siempre, es la multiplicación donde tenemos los valores. Entonces vamos a hacer 1,04 por 313 Kelvin, si nos va a dar 325,52. 325,52 atmósferas por Kelvin es igual a los 298 Kelvin por la presión 2. Recuerden que ponemos las dos unidades, ¿sí? Ahora nos queda pasar para el otro lado el valor que tenemos multiplicando. 325,52 atmósferas por Kelvin dividido 298 Kelvin es igual a la presión 2. Lo primero que hacemos es tachar la unidad que tenemos repetida
Y ahora sí hacemos la división. Y esto nos va a dar 1,09 atmósferas. Y listo. Lo más complicado de este ejercicio, que es la mayor complicación que pueden llegar a encontrar en los ejercicios que ustedes van a hacer, es que tuvieron que hacer pasajes de unidades, tanto de temperatura como de presión, ¿sí? Después, otras cosas, otras complicaciones no van a tener, porque son exactamente iguales a los ejercicios que veníamos trabajando anteriormente.